para hablarles sobre esta presentación que va a explorar la importancia de integrar la perspectiva de género en la bioética. Vamos a analizar y a discutir hacia el final de la sesión cómo los roles de género van a influir en la atención clínica y los dilemas éticos que surgen. El objetivo principal, desde luego, es promover una bioética más equitativa e inclusiva y al respecto tengo esta primer diapositiva que habla justamente acerca del fenómeno social que representa el género, pero también otros elementos principales, como por ejemplo las cuestiones estéticas en los seres humanos, también incluso la discapacidad, entre otras tantas. Tenemos de este lado, en su esquina superior izquierda, lo que significa la exclusión de manera visual. Entonces tenemos una serie de individuos con las mismas características que se encuentran en el centro y de alguna manera pues interactuando de manera constante, en donde pues se van a segregar. Como les decía, a personas que van desde que poseen características estéticas distintas, que tienen algún tipo de discapacidad, personas que se encuentran también en situación de vulnerabilidad, como personas gestantes, mujeres embarazadas, incluso también personas de la tercera edad, entre otras cosas. Cuando logramos generar una segregación, que es la imagen que tenemos de manera inmediata a nuestra derecha, en la esquina superior, pues incluimos a esas personas en un mismo círculo para que ellas mismas interactúen entre sí. Pero si se fijan, no las tenemos dentro del círculo social. Sabemos que esta necesidad tan importante del ser humano para interactuar y para establecer ciertos elementos psicológicos como es la autoestima, autoconcepto y autoimagen, pues son muy relevantes para el ser humano. Tenemos varios autores psicoanalíticos que hablan acerca de las funciones yoicas y de cómo esta constante interacción con los demás hace que nosotros también nos identifiquemos con nosotros mismos, no solamente con los demás, sino también a nuestra misma persona. Entonces, vemos entonces cómo la segregación genera pues estos elementos de interacción, pero solo entre los mismos individuos. Después tenemos a la integración, que es se mantiene la segregación de estas personas, pero de alguna manera se les trata de integrar a la sociedad, pero siempre de una manera diferenciada. Entonces, esta individualización pues puede generar, por supuesto, temas de discriminación muy importantes. La idea general es que nosotros avancemos hacia una verdadera inclusión en donde individuos de diferentes características, edades, etnias, género, raza, etcétera, pues realmente puedan funcionar en un mismo momento a través de estos elementos que nosotros ya hemos estado visualizando. Creo que esta diapositiva es muy importante porque nos da esta idea, ¿no? De qué significa la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Durante muchos años se ha hablado de que la integración es una falsa inclusión, ¿no? En donde, si se fijan, pues sí tenemos estas limitaciones importantes de integración con las personas y la interacción pues obviamente se ve truncada. Y como les decía, esta diferenciación pues va a generar una discriminación de muchísimos niveles y como bien lo dice Florencia Luna, va a agregar capas a la vulnerabilidad o a la naturaleza vulnerable de estos sujetos. Habiendo dicho esto, vamos a hablar de por qué es crucial hablar de la perspectiva de género. Básicamente porque va a revelar desigualdades y muchos sesgos en la atención médica. Y bueno, coloco aquí en atención médica, pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de la atención a la salud en general, no únicamente desde el ámbito de la salud biológica, sino también de la salud emocional, por ejemplo. Y aquí tenemos que hablar de agentes de cambio, que son estos personajes que están inmersos en la atención a la salud y que obviamente velan por el derecho a la protección de la salud en nuestro país. Estamos hablando entonces de psicólogos, psiquiatras, odontólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, etcétera. Y también es importante recordar que cuando hablamos de bioética estamos hablando de una interdisciplina que se va a diferenciar de la multidisciplina por la metodología en común que utilizan los agentes de cambio para estudiar el fenómeno complejo, en este caso pues la atención clínica. Y esto nos va a permitir identificar cómo ciertas normas sociales van a afectar la salud de los individuos. Entonces tenemos una correlación directa en donde las normas sociales y este impacto en la equidad va a afectar la salud de los individuos. Insisto, no solamente la salud biológica, sino también la salud emocional.
Y esto nos va a generar pues este impacto en la igualdad, ¿no? La idea o el objetivo es incorporar esta perspectiva para promover justamente la equidad y la justicia, no solamente en el tratamiento, diagnóstico y pronóstico, sino también en la investigación y garantizar, por lo tanto, una atención más sensible y adaptada a las necesidades de los seres humanos. Cuando nosotros hablamos desde la perspectiva antropológica y filosófica de personalismo, realmente nos referimos a eso, ¿no? Pasamos de este principio aristotélico de frónesis a una adaptación, entendiendo cuáles son las necesidades particulares de cada persona, desde un ámbito social, pero, insisto, también desde un ámbito individual. Es muy importante tener en cuenta estos elementos que son claves para el tópico que estamos pronunciando el día de hoy. Número uno, el sexo. Y como punto número dos, el género. El sexo se va a referir a las características biológicas que son, que poseemos al nacer, ¿no? Son elementos genéticos, órganos reproductores y en este sentido, pues tenemos una categoría binaria, en donde es hombre y mujer, basada en la biología, única y exclusivamente. El género puede ser es como tal una construcción social que va a incluir un sinnúmero de roles, comportamientos y sobre todo expectativas que son atribuidas a cada sexo. Es fluido y va a variar culturalmente. Esto es muy importante para entender el contexto social en el que nos encontramos y lo que se espera de un hombre asignado al nacer y de una mujer que está asignada así al nacer también. Em, Hace poco le comentaba a mis alumnos de la clase de psicología forense y les mostraba también un video que si gustan, ustedes también lo pueden consultar, que lo encontramos en YouTube como niñas azules y niños rosas. Es básicamente un documental en donde encontramos a menores de edad que varían desde los 4 hasta los 14 años, que son sujetos o individuos trans. Entonces, yo platicaba en esta clase la importancia que tiene la exploración durante los años de desarrollo infantil en relación, pues, al género, no solamente al género, sino también al sexo. Una exploración, obviamente, biológica desde el punto de vista médico, pero también una exploración psicológica de cómo nosotros nos vamos a ir identificando con ciertas, justamente, lo que tenemos aquí, con ciertas cuestiones que se esperan de nosotros, ¿no? Uno de los niños en este documental señala que desde siempre le gustó jugar bueno, practicar deportes considerados rudos para la sociedad, jugar con carritos, con pistolas de agua, etcétera. Y creo, esto sí es una opinión muy personal, que estas expectativas o estos roles de género son los que muchas veces pueden llegar a confundir a los mismos niños y niñas. Esto es, yo como mujer heterosexual, por ejemplo, pues si me gusta tal vez conducir autos de carreras o me gusta mucho algún deporte o me gusta practicar pues, sí, o ejercer ciertas conductas que son más bien esperadas para los varones, se puede llegar entonces a pensar que este género ha sido cambiado o que de alguna manera no corresponde, entre comillas, a lo que socialmente se espera. Y es por eso que tenemos pues todas estas actitudes de discriminación y de segregación no solamente hacia las mujeres, sino también hacia los hombres. Se espera muchas veces que un varón sea una persona pues ruda, fuerte, competente y cuando encontramos a hombres que son, por ejemplo, emocionalmente más suaves o físicamente también, digamos, más sensibles, pues entonces aquí se piensa que la persona tiene una preferencia sexual distinta o no esperada. Entonces, fíjense cómo aquí lo importante es hablar de lo que se espera, de las expectativas que se tienen para los varones y para las mujeres. Y es justamente esta distinción clave la que nos ayuda a comprender la diferencia fundamental para abordar estos sesgos y estas desigualdades, porque esto va a influir en la percepción de la salud y el acceso a la atención. Y es básicamente esto lo que nos va a diferenciar de países desarrollados o países en vías de desarrollo. Eh, Sé que muchas personas que se están conectando el día de hoy y los mismos miembros del Seminario Interdisciplinario de Bioética, pues han vivido en otros países o justamente ahorita se encuentran en otros países. Y es aquí cuando
yo les quiero comentar que la atención a la salud en nuestro país particularmente es de alta calidad. Es decir, contamos con profesionistas muy bien preparados que llevan muchos años de formación, que tienen mucha experiencia incluso desde el pregrado. Sin embargo, el acceso a la atención a la salud es lo que se encuentra pues muy deteriorado en países como México versus otros países, países anglosajones, en donde el acceso a la salud es rápido, eficiente, pero muchas veces la atención no es la mejor. Yo conozco a varias personas muy cercanas a una servidora que, por ejemplo, viviendo en Nueva Zelanda, en España, prefieren pues gastar estos ingresos económicos en profesionistas mexicanos precisamente por el nivel académico e intelectual que tienen. Y bueno, sabemos que también en este tipo de países, pues de alguna manera las formaciones pueden llegar a ser un poquito pues más sesgadas o pueden ser un poquito más erráticas y es por eso que la responsabilidad profesional, exclusivamente la negligencia médica, pues ha sido un tema desde hace muchos, muchos años. Tenemos otros conceptos claves el día de hoy que tienen que ver con el feminismo y la bioética. ¿Por qué hablo de esto fundamentalmente en esta presentación? Estoy dirigiendo actualmente una tesis de maestría en bioética, de una persona, ella es médico, que habla acerca de las exploraciones ginecológicas no consentidas en los hospitales mexicanos. Ella ha generado un cuestionario de básicamente 15 reactivos más o menos, en donde se les pregunta a los estudiantes de medicina, hombres y mujeres, cuántas veces han preguntado de manera verbal y de manera directa a las mujeres o a las personas gestantes sí se les puede practicar una exploración ginecológica. Y la realidad es que nos hemos encontrado que en el 70% de los casos no se le pregunta directamente a la persona gestante o a la mujer. Esto es que se le practican estas exploraciones ginecológicas sin consentimiento. Y la realidad es que al hacer o al aplicar este cuestionario no única y exclusivamente a los estudiantes de medicina, sino también a los médicos ya titulados, a los médicos que se encuentran a cargo de estos hospitales o de algunas áreas en los centros hospitalarios, dicen, bueno, es que se les da un consentimiento informado, que ya sabemos que es de machote, un consentimiento informado general, que es igual para todos, y ahí se da por supuesto que la persona está consintiendo ese tipo de exploraciones para la práctica de los chicos. Entonces, bueno, aquí es por eso que yo me permití hablar de feminismo y bioética. Sabemos que este tipo de exploraciones no son únicamente a las mujeres, sino también a los hombres, pero en esta investigación que les comento, la alumna pues se centra exclusivamente en la mujer. Entonces, es por eso muy relevante entender qué es el feminismo, desde esta perspectiva que busca la igualdad de derechos y oportunidades para todas las mujeres. Analiza las estructuras de poder y las desigualdades de género, pero siempre hay que tomar en cuenta que el feminismo busca esta equidad, básicamente. No busca de alguna manera segregar o lastimar esta perspectiva androcéntrica, sino la equidad, entendiendo por supuesto las diferencias fundamentales, no únicamente biológicas, sino también emocionales y sociales, pero sin que esas expectativas pues perturben esta interacción. Entonces, la bioética feminista, que es una corriente que ya tiene muchísimos años, pero que hasta el día de hoy se está, pues de alguna manera, aterrizando o ejerciendo más desde el punto de vista interdisciplinario, va a aplicar los principios fundamentales a los dilemas éticos en la medicina y en la investigación. ¿Por qué también hablo de la investigación? Porque hace aproximadamente 2 años me pidieron dar un curso de ética en la investigación desde la perspectiva de la ideología de género. Y es que en el centro de investigación donde yo impartí esta capacitación, me decían que, por ejemplo, estos sujetos de investigación que se quedaban en el centro a pernoctar, para que se les hicieran los estudios correspondientes, para que se les aplicaran estos nuevos fármacos, pues muchas veces eran personas ya sea transexuales o transgénero. Entonces me decían, bueno, a ver, pues, ¿dónde los colocamos, no? En el ala de mujeres, en el ala de hombres, dónde se pueden bañar, dónde pueden ir a hacer sus necesidades básicas, entre otras muchas cosas. Y yo me di cuenta de que esta problemática
que muchas veces, más que estructural o institucional, es emocional, psíquica, por parte de los mismos investigadores. Me decían, Pati, es que para empezar, pues no tenemos el formato de historia clínica, no sabemos cómo preguntar, ¿no? Cuando preguntamos, por ejemplo, sexo, muchas de estas personas transgénero, transexuales dicen, bueno, yo soy mujer, cuando es evidente que son hombres o que han sido de sexo masculino asignado al nacer. Yo les dije, bueno, es que entonces estamos hablando de una necesidad de adaptar todos esos elementos, la historia clínica, ¿no? Cómo se pregunta entonces, sexo asignado al nacer y género. Y entonces ahí nos damos cuenta, no solamente hacemos sentir muchísimo más cómodos a los sujetos, sino también en este ejercicio de adaptación podemos entonces generar la verdadera inclusión. La bioética feminista, desde este punto de vista, va a criticar estos sesgos androcéntricos y promueve la autonomía de la mujer. Hace algunos años, en un comité hospitalario de bioética de un hospital de Toluca, Estado de México, tuvimos una situación en donde se estaba demandando al hospital y también al médico por la siguiente situación. Llegó una pareja en donde ella se sentía pues bastante mal, estaba de alguna manera muy complicada su salud. No era una emergencia médica como tal, pero pues sí estaba deteriorada, ¿de acuerdo? Cuando se le hace la exploración, se acuerda em, someterla a una intervención quirúrgica eh, y en esta intervención quirúrgica por apendicitis, se observa una masa en el útero, es decir, un tumor. Pero eso es todo. Digamos que no se le hizo biopsia, no sé, bueno. Entonces el médico toma la decisión de salir con el esposo y preguntarle y señalarle, ¿no? O sea, es que encontramos aquí una masa, un tumor, necesito que tú me digas si se le retira el útero o no. Entonces, pues el esposo dice, ah, no, pues se encontró un tumor, fíjense, ¿no? En esta cuestión de consentimiento informado y del tipo y forma en la que se le da la información a los sujetos, ¿no? Se le dice tumor, pues obviamente gran parte de la población mexicana, incluso pues yo misma, ¿no? Siendo mujer, siendo bioticista, pues digo, no, pues tumor tal vez es igual a cáncer necesariamente y pues cáncer es igual a muerte. Bueno, sabemos que no es así, ¿no? Sí se necesitan hacer pues un sinnúmero de estudios, un sinnúmero de análisis, pero bueno, ¿no? Es por eso muy importante entender el contexto. El esposo dice sí, por supuesto que sí, y cuando ya la mujer despierta de esta intervención quirúrgica y le comentan, ¿sabes qué? Te tuvimos que retirar la matriz. Ella dice, ah, ok, de acuerdo. ¿Y eso qué significa? ¿No? Entonces ya cuando se le explica, bueno, pues ya no vas a poder tener hijos, ya no vas a tener menstruación, etcétera, etcétera, dice, oye, pero es que a mí me ingresaron por otra situación, ¿no? Me ingresaron por apendicitis, pues es que nadie me preguntó si yo quería o no quería que se me quitara la matriz, qué tal que aún con el tumor yo no quería que se me retirara. Entonces, eh, lo que el médico contestó fue, no, es que tu esposo lo permitió, me lo dijo. Entonces, obviamente, pues ella cae en esta crisis, se da cuenta de lo que implica esta histerectomía, ya se informa con un abogado y pues le comentan, a ver, es que no estábamos hablando de que esa situación particular, ese tumor, no representaba en ese momento una emergencia médica. Entonces, pues bueno, ¿cómo se debía de proceder? Pues esperar a que la mujer de alguna manera despertara y pues señalarle cuál era su situación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues la mujer es cuando toma la decisión de denunciar tanto al médico como al hospital. Entonces, sesionamos en ese comité, exponen el caso, yo hago algunas preguntas como bioticista y como psicóloga, pero a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que el médico no comprendiese la, el carácter ilícito del acto médico. Entonces yo cuando le pregunto de manera directa por qué tomó esa decisión, es que yo no entiendo cuál es el problema, es que el esposo decidió. Le digo, bueno, ¿y por qué no esperar a preguntarle a ella? Y él me dijo, yo tomé esa decisión porque si una mujercita va con su esposo o con su marido, el marido decide por ella.
porque es su esposo. Toda esta situación me hizo pues hacer de alguna manera un ejercicio de empatía. Me di cuenta obviamente de que el médico ya era una persona pues de otra generación, por supuesto. Y en este ejercicio de empatía yo pensé, bueno, a ver, es una persona que seguramente fue educada de una manera muy particular, como muchos de nosotros también, que no tiene ninguna situación negativa, pero sí representa muchos retos en la actualidad, ¿no? Cuando yo le pregunto un poco acerca de su vida personal, me dice que su esposa falleció de cáncer hace algunos años, que él era el mayor de 7 hermanos, que él se tuvo que hacer cargo, etcétera, etcétera. Entonces esto a mí, sí, me acuerdo que el médico me decía como, ¿por qué es importante, no? Mi historia personal. Insisto, yo lo hice para realizar este ejercicio de empatía y comprender el por qué se toman este tipo de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se resolvió y lo que se recomendó en ese comité, en esa sesión del Comité Hospitalario de Bioética, pues fue justamente esto, ¿no? Capacitar a los médicos, porque todos y todas tenemos nuestros propios contextos, lo que nos hace tener estereotipos, prejuicios, porque así se forma la mente del ser humano. Entonces, y esto también se los comento mucho a mis alumnos, nosotros no podemos llegar a trabajar, llegar a dar una ponencia, estar en una sesión académica, poniéndonos el cerebro diferente del que utilizamos para despertarnos o diferente del que utilizamos para estar en una reunión familiar o estar con nuestra pareja, estar con nuestros hijos, con otros familiares, es el mismo y también es la misma emoción, es la misma psique y eso obviamente conlleva que reaccionemos de maneras particulares y que esto influya en nuestra toma de decisiones. Con esto aterrizamos el tema de la ética del cuidado, que va a enfatizar la importancia de las relaciones, no solamente interpersonales, sino también intrapersonales, que es lo que menciona la ética del cuidado, la empatía, la responsabilidad y otros elementos y valores y virtudes en la toma de decisiones éticas. Va a reconocer el valor del trabajo del cuidado, pero también del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo, que históricamente se ha realizado por mujeres. Y es que hay que recordar que la ética del cuidado es desarrollada por una mujer enfermera, ¿no? Carol Gilligan nos señala de manera muy puntual cómo este trabajo de cuidado al otro, realizado, insisto, históricamente por mujeres, en los momentos actuales, pues también se realiza por parte de hombres. Y señala que el principio fundamental de la ética del cuidado del otro es el cuidado inicial hacia uno mismo. Ella señala este principio fundamental como la propia supervivencia o sobrevivencia, porque ella lo señala en inglés. Y yo siempre les digo a mis alumnos, bueno, es que sobrevivir, bueno, podemos sobrevivir con 3, 4 horas de sueño, apenas comiendo, sin interactuar con otros. Bueno, es que sobrevivir pues puede llegar a ser sencillo. Yo les digo, más bien es buscar el bienestar integral personal. Y esto sí representa pues tener buenos hábitos de sueño, buenos hábitos de alimentación, la interacción con los otros, tener espacio para el ocio, para tener tiempo libre, para disfrutar de elementos que solamente a nosotros nos gustan como personas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo establezco que solo de esta manera y empezando así, podemos cuidar a otra persona de manera equitativa, justa y empática. Esto nos lleva a hablar, como les mencionaba hace algunos minutos, sobre los sesgos de género en la investigación biomédica. Tenemos históricamente la exclusión de mujeres que han sido excluidas de los ensayos clínicos por a ver, mujeres o personas gestantes, ¿no? Justamente por esta naturaleza en la cual se puede proceder con un embarazo y esto de alguna manera pues hace que se les excluya, lo cual va a limitar la comprensión de cómo los medicamentos y tratamientos van a afectar a las mujeres de manera particular. Esto pues obviamente provoca o genera como resultado datos desgregados, en donde pues tenemos que entender que es crucial analizar los datos de investigación por sexo y por género. Esto permite identificar diferencias significativas y adaptar estas intervenciones.
Un punto esencial de la investigación clínica, como bien sabemos nosotros, es el valor de la investigación y su validez. Entonces, si nosotros no incluimos estos datos, de alguna manera no podemos adaptarnos a las necesidades de la población y se generan sesgos bien importantes dentro de la investigación. También tenemos el reto de la equidad del diseño, porque los protocolos de investigación deben de diseñarse teniendo en cuenta estas diferencias biológicas y sociales. Muchas veces se piensa, bueno, la realidad es que en comités de ética de investigación, pues la línea es muy delgada, ¿eh? Cuando hablamos de criterios de inclusión y de exclusión y de alguna manera discriminación. Sobre todo cuando hablamos del consentimiento informado, pues que es un consentimiento informado escrito y ya hemos tenido situaciones en el Comité de Ética en Investigación al que pertenezco, en donde los sujetos cumplen con todos los criterios de inclusión, pero no saben leer ni escribir. Y esto no se tiene, por ejemplo, como criterio de inclusión propiamente en las investigaciones. Entonces es algo que decimos, híjole, entonces, pues cómo va a leer el material para el paciente, el mismo consentimiento informado, dependiendo del tipo de investigación o de su naturaleza, si se van a tomar muestras genéticas, la confidencialidad de los datos, etcétera, etcétera. Yo digo, bueno, pues hay que considerar tal vez que sea un criterio de inclusión el saber leer y escribir. Y otra compañera me dijo, híjole, ¿y no se generarán temas de discriminación para las personas que son analfabetas? Entonces, fíjense, cómo si estamos hablando de una necesidad de adaptar todos estos elementos de la investigación clínica a la población para generar, por supuesto, equidad. ¿Qué pasa con las diferencias de género durante el diagnóstico y el tratamiento? Número uno, pues sabemos que en cuanto a enfermedades cardiovasculares, las mujeres van a presentar síntomas atípicos de infarto, lo que va a dificultar el diagnóstico por la naturaleza hormonal, temas de neurotransmisores, etcétera. Esto va de alguna manera a retrasar el tratamiento y aumentar la mortalidad. Además, sabemos que el índice de ataques de pánico, es decir, por algún trastorno generalizado de angustia o de ansiedad, es muchísimo más común en mujeres. Y sabemos que una comorbilidad también es la depresión. Además, pues un diagnóstico diferencial de un infarto cardíaco es precisamente el ataque de pánico. Los médicos que están aquí conectados, pues saben que muchas veces o es muy, muy común que se confunda, ¿no? Justamente este tipo de dolor, también el aumento del ritmo cardíaco, sudoración, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas veces se piensa y se llega a estos centros de urgencias médicas pensando que están sufriendo un infarto cuando lo que tienen es un ataque de pánico. Muchas veces decimos, bueno, nada más tuvo un ataque de pánico. Bueno, tenemos muchos estudios relevantes en la actualidad que señalan que una persona tras un ataque de pánico no solamente puede desarrollar un infarto cardíaco, sino también incluso convulsionar. Entonces, pues no es para menos o no es decir, bueno, solamente es un ataque de pánico y no pasa nada, sino más bien es atender también esa situación. Insisto que es muchísimo más común en mujeres. También cuando hablamos de dolor crónico, las mujeres tienen mayor posibilidad de sufrir este tipo de dolor. El estigma de género de alguna manera puede afectar el acceso a un tratamiento adecuado, señalando que pues las mujeres a lo mejor tienen un índice o un nivel de dolor y su percepción muchísimo más bajo cuando hablamos del tema de umbral, etcétera, etcétera, y pues eso dificulta el acceso no solamente al tratamiento, sino también al diagnóstico. También se habla mucho acerca de la violencia obstétrica, sobre todo en los partos, que ha sido un tema muy importante en países como el nuestro y también otros de Latinoamérica. En el momento del parto, en el momento de ciertas complicaciones que se pueden generar y sobre todo del tema de dolor, ¿no? Se asocia con que un parto necesariamente tiene que doler o se tiene que sufrir de una manera biológica y de una manera psicológica, justamente porque esto se une a la idea del maternaje. Entonces, bueno, esto no es menos importante también hablar de la salud mental. Como les decía, la depresión y ansiedad es muchísimo más común en mujeres. Parte del trabajo que realizamos en el Seminario Interdisciplinario de Bioética durante la pandemia por COVID-19 estuvo muy relacionada con esta situación, con manejar temas de ansiedad y depresión en grupos. Iba a decir grupos vulnerables, no necesariamente, pero grupos de profesionistas. Por ejemplo, trabajamos con la alcaldía Coyoacán, que daba atención a personas discapacitadas, a personas también de la tercera edad, etcétera, etcétera. Em,
a psicólogos, a psicólogas y también a personas que son docentes como tal, de el nivel medio superior y superior. Entonces ahí nos dimos cuenta cómo, y bueno, una de las conclusiones también principales que obtuvimos de esta grata experiencia fue que en nuestro país no es o no fue la primera crisis de salud mental. Hemos tenido muchísimas, pero en ese momento particular por el aislamiento se agudizó muchísimo, sobre todo en las mujeres, depresión, ansiedad, violencia doméstica y también consumo de sustancias. El alcoholismo o estas conductas de abuso de sustancias fue algo muy reiterativo con una alta incidencia porque justamente no solamente el aislamiento, sino el quedarse en casa, aunque no estuvieran solas como tal, pues aumentaba la ansiedad, la depresión y el consumo de alcohol es algo que de alguna manera ayudaba a sobrepasar este tipo de sentimientos, este tipo de ideas, también ideación suicida, intentos suicidas, etcétera, ¿no? Entonces sí tuvimos ahí a través de esta experiencia la oportunidad de explorar todos estos elementos de salud mental en las mujeres. Y bueno, sabemos que además los factores sociales en cuanto a expectativas y también los elementos hormonales van a influir en la prevalencia y presentación de estos trastornos. Entonces, esta visión social de la exageración de ciertas reacciones, de duelos patológicos o duelos prolongados que no generan ningún tipo de elaboración conforme al tiempo que pasa después de la pérdida que la persona haya sufrido, pues iban a marcar un importante factor diferencial en cómo se va, no solamente, insisto, a tratar, sino a diagnosticar a una persona en particular. También tenemos muchos dilemas éticos en cuanto a la salud reproductiva. Em, hace algunos años yo escribí un artículo sobre el derecho de los varones a decidir sobre la interrupción legal del embarazo. Esto obviamente pues generó como muchas discusiones y muchos debates porque desde la perspectiva jurídica pues decíamos, a ver, si una mujer tiene o toma la decisión de tener al hijo, pues de alguna manera puede demandar pensión alimenticia y otros elementos al varón, al padre de ese bebé. Pero ¿qué pasa entonces si la mujer decide pues acceder a la interrupción legal del embarazo? El hombre ahí no tiene ningún tipo, el padre no tiene ningún tipo de decisión. Entonces decíamos, ¿esto es realmente equitativo? ¿Esto es justo? Pues, ¿qué está sucediendo, no? Entonces, pues esa fue una de las discusiones más importantes que se tuvieron en ese artículo científico. Y es que en la actualidad ya se ha visto, sobre todo como derecho fundamental, que es muy importante tener acceso a la interrupción legal del embarazo de manera segura. Se han generado también muchas polémicas. Las últimas estadísticas han señalado que no existe como tal un impacto fundamental en la seguridad de las personas gestantes con la interrupción legal del embarazo y es básicamente pues el cambio, ¿no? Del tipo penal en el aborto. Los debates éticos, sin embargo, se van a centrar en la autonomía de la mujer y la protección de la vida y aquí tenemos otro debate importante. Sí, la vida de la mujer, por supuesto, y su autonomía. Pero, ¿qué pasa con la autonomía y la protección de la vida de el contenido uterino? Yo me gusta tener como mucho cuidado en los términos que utilizo, sobre todo en el tema de la interrupción legal del embarazo, porque bueno, no es propiamente necesario el día de hoy discutir si estamos hablando de una persona, de un cúmulo de células, etcétera, etcétera. Lo que yo siempre digo es, bueno, si tenemos un contenido uterino que pertenece a la raza humana, porque no tiene ADN de un gato, de un perro, tiene ADN humano. Muchísimas gracias, Lucy, por colocar aquí en nuestro chat de la reunión justamente el título de este artículo que les comento, que es la posición del hombre frente al aborto, un reto a la desigualdad de género. También tenemos este gran tema de la reproducción asistida, ¿no? Porque estas diferentes técnicas que sabemos que también ya están muy avanzadas van a plantear varios dilemas sobre la filiación, la selección de embriones, la justicia reproductiva y los derechos que se van a tener a maternar o a paternar de manera individual, es decir, sin una pareja, sin esta idea también de una familia pues más socialmente aceptada. Por ejemplo, estamos hablando también de parejas homoparentales, entre otras muchísimas cosas. Y también otro tema no menos importante, como punto número 3, es la maternidad subrogada.
va a generar controversia sobre la explotación de las mujeres y cómo se va a mercantilizar la reproducción. Y no solamente la reproducción, sino la vida humana. Esto obviamente requiere marcos legales claros. Sabemos que hace ya varios años en Tabasco, aquí en nuestro país, pues teníamos una alta incidencia de maternidad subrogada justamente por la regulación y los vacíos legales que se tienen, ¿no? No solamente a nivel constitucional, sino también a nivel local en los códigos penales, etcétera, etcétera. Entonces, hace tiempo también aquí en el seminario tuvimos la intervención de la doctora Lourdes Velázquez, quien nos habló de maternidad subrogada. Les recomiendo muchísimo que puedan acceder a esa grabación. Y ella nos mostró estadísticas muy interesantes en donde nos mencionaba que las madres, bueno, las mujeres que ejercen la maternidad subrogada, las que quedan embarazadas, siempre van a ser mujeres en situación de vulnerabilidad, no solamente social, sino también económica y emocional. Entonces dice, bueno, a ver, entonces no podemos hablar de una equidad en el ejercicio de la maternidad subrogada porque justamente se está explotando la capacidad reproductiva y, insisto, se va a mercantilizar no solamente la reproducción, sino la vida humana. ¿Qué pasa con la violencia de género y el impacto en la salud? Número uno, ya hablamos de la cuestión física o biológica, cuando hablamos de lesiones, de dolor crónico, sobre todo a raíz de un alumbramiento, a raíz tal vez de ciertas patologías que se dan única y exclusivamente en personas gestantes o en personas con útero o con matriz, sino también elementos psicológicos que se van a unir a estos diagnósticos, hablando de depresión, ansiedad, trauma, violencia, no solamente violencia sexual, sino también violencia económica, violencia emocional, que justamente viene en este punto cuando hablamos de la economía, porque por lo regular y aún en estos tiempos existe mucha dependencia económica a personas que van a ejercer violencia. Y esto pues obviamente va a aumentar la falta de recursos, no solamente monetarios, sino también psicológicos y físicos, que de alguna manera subrayan la independencia y la autonomía que tanto se defiende en nuestro país. Y por supuesto, el tema de la sexualidad. En cuanto a embarazos no deseados, producto de violaciones, de abusos sexuales, las enfermedades de transmisión sexual, entre otras muchas cosas. Como vemos aquí, entonces, la violencia de género va a tener graves consecuencias para la salud física y mental de las mujeres. Por lo tanto, es esencial brindar atención integral y apoyo a las víctimas de manera diferenciada. Esta diferenciación no nos va a hacer discriminar, sino nos va a hacer incluir entendiendo las características propias de cada mujer o de cada persona gestante que nosotros vamos a atender. Entonces, en cuanto a salud mental, tenemos varios elementos que conforman el estigma y el acceso a la atención de estas mujeres. Número uno, el tipo de apoyo que muchas veces, como les digo, se piensa que es a raíz de una exageración, que es a raíz de elementos emocionales como berrinches, como celos, entre otras muchas cosas, y esto impide que se dé un tratamiento no solamente adecuado, sino integral. Lo que necesitamos entonces es concientizar a la población para que este estigma se vaya eliminando y facilitar el acceso, porque esto va a impedir que muchas mujeres de inicio busquen ayuda. Entonces, es crucial mejorar el acceso a los servicios de salud sensibles al género. En nuestro país ya se está desarrollando de manera muy puntual este tema a través de muchas capacitaciones. Incluso se les enseña a las personas que atienden a mujeres víctimas de algún tipo de violencia a cómo hablarles, ¿no? Cómo acercarse físicamente, hasta dónde, hasta qué punto, a no generar, por ejemplo, este fenómeno tan común de la revictimización, de la violencia vicaria, entre otras muchas cosas. Entonces, ya habíamos señalado la importancia de la ética del cuidado y el rol de la mujer en el reconocimiento de las personas que se tienen a cargo y que se van a cuidar, de la valoración de este rol tan necesario y tan importante y, por supuesto, de la equidad. Ya había señalado a voz de Carol Gilligan que el trabajo de cuidado y de atención al otro históricamente ha sido realizado por mujeres y muchas veces se va a devaluar. La ética del cuidado, por lo tanto, va a destacar esta importancia en las relaciones, como les digo, sí
interpersonales, pero también intrapersonales, y la responsabilidad en la atención médica. Siempre necesitamos equidad. Esto fue una imagen que encontré en internet acerca de la ética del cuidado y fíjense, es justamente esto, ¿no? A raíz de la importancia del otro, como se viene fundamentando de manera histórica en la filosofía antropológica, pero también de esta sensibilidad, de esta integralidad y del contacto que vamos a tener de manera constante con las otras personas. ¿Cuáles son las consecuencias o estos elementos que están relacionados con el consentimiento informado cuando hablamos de consideraciones de género? Punto número uno, el tema de la comprensión. Se tiene que comprender el consentimiento informado y darlo o generarlo de manera verbal y de manera escrita. Tiene que estar documentado. Y tenemos que tener en cuenta que el consentimiento informado no es como tal un momento y ya. También estamos hablando de todo un proceso que implica, por supuesto, como les digo, no solamente la comprensión de manera pasiva, sino esta comunicación constante y de apertura al diálogo. Solamente así se va a ejercer la autonomía y la voluntariedad en la toma de decisiones. Esto va a necesitar o requiere considerar diferencias de género en estos tres elementos para que entonces las personas puedan tomar decisiones de manera libre. Sabemos que obviamente tenemos ciertas excepciones cuando estamos hablando de, por ejemplo, situaciones de emergencia, pero creo que el ejemplo que les di hace unos momentos sobre este médico demandado, pues es de muchísima utilidad. ¿Qué pasa con las políticas de salud con perspectiva de género en nuestro país? Punto número uno, desde el punto de vista de la legislación, es muy importante promover leyes que protejan los derechos de las mujeres, asignando recursos para programas de salud específicos, pero siempre que exista también la capacitación para sensibilizar al personal sanitario sobre este tipo de sesgos. Podemos tener legislaciones muy bien pronunciadas, muy bien estructuradas, incluso asignando cierto presupuesto, que sabemos que es un tema ahorita muy álgido en nuestro país, pero si no hay capacitación, no hay esta conducta y no está el ejercicio de esta protección con perspectiva de género. Entonces, les digo, tenemos como estos tres elementos fundamentales que se tienen que unir y tienen que embonar de manera positiva para que entonces esto se pueda llevar a cabo y tengamos un impacto pues benéfico para todos y para todas. Tenemos algunos estudios de caso que incluso en la práctica clínica, pues seguramente han conocido ya. Por ejemplo, cuando tenemos una negativa a transfusiones sanguíneas por creencias religiosas durante el parto. Yo el año pasado también tuve oportunidad de, en un congreso internacional, hablar con muchas mujeres musulmanas que decían, bueno, no solamente durante el parto, cuando yo tengo alguna situación de salud biológica o incluso de salud emocional, mi religión me impide que me atienda un hombre. Y en muchas ocasiones, cuando ya el dolor es muy agudo, cuando ya la persona está muy deteriorada por la situación particular de su diagnóstico, pues sí necesitan estar, pues ser atendidas. O sea, bueno, y me ha pasado que en mi comunidad el único médico disponible es un hombre. Entonces, yo no sé qué hacer, ¿no? Como les digo, sí es adaptar estas políticas públicas, pero también sensibilizar no solamente al personal de salud, sino a la población en general en este tema de corresponsabilidad en la protección a la salud. También muchas veces tenemos la discriminación o el ejercicio de la discriminación en el acceso a la reproducción asistida o incluso en temas de interrupción legal del embarazo en donde se someten a juicios este tipo de situaciones y pues sorpresa, el juicio pues no se va a resolver de la noche a la mañana. Pues lo más común, si bien nos va, si hay abogados mexicanos aquí conectados, pues sabemos, si bien nos va cualquier situación de esta naturaleza, pues dura 3, 4 meses, pues sí, en 3, 4 meses ya no es legal ejercer la interrupción del embarazo y pues tenemos otro tipo de situaciones, ¿no? Y como caso número tres, algo que también ya les expliqué, el tema de la violencia obstétrica y la falta de consentimiento informado, oportuno, veraz y completo. Y es que analizar estas situaciones nos va a permitir comprender la complejidad de los dilemas éticos y desarrollar estrategias de resolución.
¿De acuerdo? Hay que ser muy específicos al momento de tomar este tipo de decisiones que recuerden siempre van a ser desde un punto de vista o desde una atención deliberativa, ya no paternalista, sino deliberativa. Entonces, lo que necesitamos es, desde el punto de vista de la clínica y de la investigación, promover la perspectiva de género, capacitar a los profesionales y crear comités de ética que sean inclusivos, para que de alguna manera no se segregue, como lo vimos en la primera diapositiva, no solamente a las mujeres, sino a personas con algún tipo de discapacidad física o discapacidad incluso psicosocial, personas con enfermedades mentales, que entonces realmente se les incluya en este tema de investigación, de atención y protección a la salud para que pues logremos esta famosa equidad. Muchas veces la equidad es vista como pues algo inalcanzable. Desde mi punto de vista, creo que sí es posible y más que verlo como un fin último, tenemos que verlo como un ejercicio en nuestra profesión para educar y abogar por este tipo de políticas inclusivas. Yo les tengo aquí algunas preguntas que pueden favorecer ahorita la discusión que vamos a tener ya en estos minutos para finalizar esta sesión. Yo les coloco aquí de qué manera los sesgos de género en la práctica clínica impactan en la autonomía y el acceso equitativo en la atención a la salud. También podemos analizar cuáles son los principales dilemas éticos que surgen cuando la perspectiva de género de alguna manera se cruza con la toma de decisiones. ¿Cómo pueden entonces las instituciones implementar principios bioéticos para garantizar un enfoque de género inclusivo? Y desde este punto de vista, ¿cuáles son estas estrategias bioéticas? Es decir, cómo la bioética como interdisciplina puede, pues, ingresar a este fenómeno y a este debate y que así, pues, haya una contribución en la construcción de políticas de salud más justas y equitativas. Les dejo aquí mi correo electrónico por si alguien también quiere contactarme de manera posterior.